¿Qué hago cuando siento culpa? ¿Es malo sentir culpa? ¿De dónde viene? Hola a todos y todas. Soy Nico Deutsch Nadia Marino. y hoy vamos a estar hablando sobre la culpa y respondiendo un poco estas preguntas y ver bien qué nos pasa con la culpa en nuestra vida, ¿no? Y qué hacer, de qué manera poder gestionarla, abordarla y empezar a generar una relación distinta con la culpa. Antes que nada, los queremos invitar a que se suscriban a nuestro canal, a que le den me gusta a nuestros videos y a que nos comenten también si les gustaría que abordemos algún otro tema sobre desarrollo personal, ¿no? Bueno, antes que nada estaría bueno que nombremos la definición de culpa, Nico. ¿Tenés ganas de mencionarlo? Dale, la leemos. Bien, la culpa es una experiencia disfórica que se siente al romper reglas culturales, tanto religiosas como políticas, familiares o dentro del grupo de pertenencia. Bien, esa es como la definición de la culpa en sí misma. Ujú. Ahora, ¿cómo se traduce esto en la vivencia? Y también, ¿qué quiere decir esta experiencia disfórica? ¿No? Disfórica sería una experiencia displacentera, algo que no lo vivimos de forma positiva, ¿no? Que es un poco como vivenciamos la culpa, ¿no? O sea, un poco asumido o no, cuando estamos ante una sensación de culpa, lo que tendemos a hacer es a minimizarla o maximizarla, ¿no? Como que hay siempre dos polos, o no sentir culpa o siento demasiada culpa, que ninguno de los extremos está bueno, ¿no es cierto? O sea, vamos a estar también respondiendo a la pregunta de, como dijimos antes, ¿es malo sentir culpa? ¿No? Como que tampoco tenemos que demonizarlo. Pero bueno, vamos a ir por parte. Ahí en la definición, lo interesante es un poco de dónde viene, ¿no? Porque mencionas la palabra religiosa, Ujú. política, familiares, entonces ahí nos tenemos que ir un poco a lo macro y a lo micro, ¿no es cierto? No nos olvidemos que estamos en una sociedad, en una cultura, con determinadas reglas, con determinadas normas, que un poco nos indican lo que está bien y lo que está mal. Y tenemos un paradigma religioso también que nos opera, independientemente de nuestras creencias, ¿no? Porque por allá me podés decir, bueno, pero yo tengo tal creencia o creo en tal cosa, pero la religión, aunque sea católica, por lo menos en Occidente, es lo que más nos está operando. Entonces, bueno, hay un poco ahí para observar. Sí, tal cual, porque como bien decís, va más allá de la religión, yo creo que esa filosofía de vida, podríamos decir, la culpa, ¿no? Como algo cultural, que se ve mismo en la educación, es decir, nos enseñaron a sentir culpa, ¿viste? Es como, incluso cuando son chiquitos, en general, los niños, uno siempre está buscando culpables. Cuando te retan, la típica es, bueno, a ver, ¿quién hizo esto? ¿Quién fue la culpa? Se sabe quién es el culpable y es como si eso ya resolviera lo que pasó, ¿no? Entonces, en vez de enfocarnos en responsabilizarnos sobre lo que pasó o enseñarnos a hacer eso, a decir, bueno, ¿cómo me puedo responsabilizar? Es como que se termina todo con el encontrar el culpable. Listo, ya se sabe quién es el culpable o la culpable y con eso se termina todo. Pero no nos enseña, bueno, ¿y ahora qué hago? Está bien, me equivoqué, ¿no? En general es una de las cosas por las cuales podemos sentirnos culpables por algo, es, bueno, cometí un error. Y que ya está, ahora me juzgan, ¿no? Es como el culpable. ¿Y El ahora dedo qué hago? acusador, claro. Un poco esto me lleva al castigo, ¿no es cierto? Porque estamos acostumbrados desde chicos a recibir castigos por las cosas que hacemos mal. Entonces de repente estamos castigados una semana o unos días y nos sacan ciertos juegos. Estoy hablando, ¿no? Desde muy chicos. Ujú. Entonces de ahí se va como formando esta idea de que, bueno, yo me confundí, me equivoqué, hice algo mal y me merezco ese castigo, ¿no? Como para aprender. Y la pregunta sería, ¿aprendemos a través de ese castigo? ¿O simplemente nos da miedo, ¿no? El castigo, entonces, bueno, para evitar eso, termino no cometiendo el mismo acto, pero por el simple hecho del miedo al castigo, justamente, no Claro, por aprender de que eso no está bueno, ¿no tal es cual. cierto? Súper interesante esa observación, porque aparte creo que ahí se sigue alimentando la sensación de culpa. Es decir, Exactamente. se sigue sin responsabilizarse de esa situación o Ujú. de esa acción que se llevó a cabo y sigue habiendo cada vez más culpa, y más culpa, y más culpa, y es una carga que creo que después se traduce en los vínculos, ¿no? Y en las formas de vincularnos que tenemos. Yo siempre observo que uno de los patrones desde el cual nos solemos vincular muchas veces es desde la culpa. Es como, hago Sí, esto porque me siento culpable por todo eso que tendría que haber hecho en un momento, no hice o hice sí. mal. Entonces, creo que es súper importante poder empezar a conectar con la sensación de culpa, no como eliminarla, sino decir, bueno, ¿qué información me trae esto que estoy sintiendo? Esta culpa, me siento culpable. Bueno, ¿qué información me está trayendo sobre esa Ujú. situación, sobre mí?
era algo importante eso para mí, entonces de ahí siento esa culpa, pero para no quedarme ahí estancado o simplemente culparme a mí, o cuando es al revés, culpar a otro, está bien, yo le echo la culpa a alguien y ¿qué gano yo con hacer eso? ¿No? Como que es dar un paso más y ir hacia la responsabilidad, ¿no? Porque el castigo, en definitiva, creo que es un hábito que, como ya sabemos, culturalmente no funciona. Hoy no está funcionando el Ujú. castigo. Ya es No. algo viejo que está quedando obsoleto, pero también hoy estamos en un punto bisagra donde tampoco quizás se sabe a ciencia cierta qué hacer ¿Qué hacer? también con eso. Es como está bien, no castigo, que se ve mucho en la educación, y mismo entre adultos está bien, no castigo, pero sigue estando eso. ¿Y qué hago con esa sensación? ¿No? Y se ve muchísimo eso en las personas que tienen hijos, ¿no es cierto? A veces desde el no saber qué hacer, o sea, no saber cómo hacer para que tu hijo deje de hacer determinadas cosas o deje de tener determinadas conductas, bueno, un poco desde ese lugar no sabemos cómo reaccionar, entonces aparece un poquito el castigo, mayor o menor, pero aparece un poco esto, bueno, te mandaste tal cagada, bueno, Ajá. entonces ahora te corresponde esto. Y volvemos a lo mismo, o sea, ¿sirve realmente eso? O sea, ¿está bueno para el aprendizaje de ese niño, que ese niño después va a crecer siendo un adulto y va a seguir repitiendo esos mismos patrones? Entonces, está bueno hacerse esa pregunta. El tema de la culpa también nos lleva a hablar de conciencia moral, ¿no? O sea, la Ujú. conciencia moral, que es ese conjunto de normas y valores para diferenciar lo que está bien de lo que está mal. Podríamos decir que como sociedad está bueno tener ciertas reglas para poder vivir civilizadamente, ¿no es cierto? O sea, las reglas están para cumplirlas. Algunas pueden haber quedado obsoletas, ¿no? O sea, nos tenemos que poder sentar a cuestionar, ¿no? Cuáles siguen vigentes hoy en día, cuáles están buenas y cuáles no, pero a grandes rasgos nos sirve para vivir en sociedad. A esto me refería antes cuando hablaba de la cultura y de lo macro, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos dentro de la familia, de nuestras propias vivencias, de nuestra infancia, ciertas normas como más instaladas, ¿no? Dentro del seno familiar que nos indican de que corresponden ciertas cosas sí y ciertas cosas no. Y acá es donde lo tenemos que abordar de manera individual. Y es lo que la pregunta que nos tendríamos que hacer cuando estamos sintiendo culpa. Esa culpa que siento, ¿de dónde viene? ¿Es algo que se genera en base a que yo sé que le hice daño a otro? ¿O viene de una culpa desmedida? ¿No? Podríamos decir que a veces pasa que siento más culpa de la que se supone que tengo que sentir. No sé Mm. si te resuena. Sí, a mí me lleva a esto de que hay una idea de que algo está bien y algo está mal, ¿no? Que también es muy cultural, ¿no? Lo bueno o lo malo, es muy religioso también, dentro de una mirada. Y como decíamos al principio, más allá de estar inmerso en una religión o no, es parte de la conciencia del ser humano hoy, El ¿no? inconsciente colectivo, diría. Claro, el dividir las cosas en dos, lo bueno y lo malo. Entonces, la culpa, justamente lo que está dentro de esta mirada de lo bueno y lo malo, ¿no? Si esto que hice se supone que es malo, bueno, soy culpable o automáticamente me siento culpable. Entonces, ahí es donde lo que yo invito siempre a hacer es poder, primero, desarmar esa mirada de bueno o malo y ser más neutral. Es decir, bueno, hay un hecho, eso yo siempre, bueno, cuando vamos al hecho, el hecho no es ni bueno ni malo en sí mismo, Exactamente. ¿no? Un hecho es un hecho, es neutral. Ahora, desde el observador de cada persona, cómo lo vea según sus creencias y cómo se relacione con ese hecho, ahí es donde va a entrar si es bueno o malo. Es decir, hay un estándar, hay expectativas, ¿no? Que muchas veces en general son inconscientes, o estas reglas también. Hay reglas que trascienden generaciones que incluso después son inconscientes y no sabemos por qué seguimos repitiendo ciertos patrones que mantienen un orden y una estructura, no está mal. El tema es que no aprendimos a tener la capacidad de reinventarnos, ¿no? De decir, bueno, a ver, quizás hoy ya no me sirve este Claro. patrón, ¿no? Esta De estructura. actualizar un poco. Exacto, porque tampoco es que estoy con esto diciendo, bueno, no necesitamos una estructura o un estándar, sino es poder ir actualizando ese estándar, ¿no? Tener la capacidad de decir, a ver, ¿tiene sentido esto hoy conmigo, con esta situación, sí o no? Creo que va por ahí el tema de la culpa, como una forma de poder empezar a transformar esa forma de relacionarnos con la culpa y con la sensación de culpa. Y acá es donde también me parece interesante decir, bueno, ¿y qué sería más en lo concreto decir, o esa sensación de culpa? ¿De qué manera se puede manifestar? ¿No?
Vos sabés que mientras hablabas, se me ocurrió que hay familias que durante la mesa no se puede, por ejemplo, usar el celular, Mm, o bueno, si nos remontamos a ciertas épocas no se puede usar gorra, mismo cuando entras a la iglesia, viste que hay cierta vestimenta o cierta cosa que no podés tener, y yo digo, ¿cuánto de todo eso hoy en día medio como que quedó también obsoleto? Porque mi respeto hacia el lugar en el que estoy, hacia la gente con la que me vinculo, no va a depender de mi vestimenta o de si tengo o no una gorra, ¿viste? claro. Entonces, eso como ejemplo, ¿no? Como para que nos podamos cuestionar cuántas de esas pequeñas cosas cotidianas ya no tienen tanto sentido en el día de hoy y las repetimos, algunas personas las siguen repitiendo como sin poder cuestionarse, ¿no? Claro, y a la vez están haciendo otras nuevas reglas, digamos, Claro, como que esto, ¿no? Se están actualizando. Creo que de alguna manera se necesitan para poder convivir con otras claro, personas en comunidad. Es necesario tener como ciertas reglas establecidas para decir, bueno, el semáforo en verde es para avanzar, en rojo es para frenar, ¿no? Si no, tal cual. para evitar ese caos. Ujú. El tema es cuando no tenemos la capacidad de decir, che, quizás esta idea del semáforo hoy ya no funciona. Hoy. Funcionó hace 10 años, hoy ya no. Llevándolo a otros aspectos, ahí es donde creo que está bueno cada uno dentro de lo vincular, empezar a conectar con, bueno, quizás el cómo me venía vinculando con cierta persona ya no funciona, necesito una forma distinta. Entonces, es esa culpa, porque muchas veces quizás sentir culpa por, ay, yo se supone que tendría que estar haciendo tal cosa y no lo estoy Claro, haciendo, no sé, con mi pareja o con un hijo o con un hermano, lo que sea. Y quizás hoy el vínculo necesita otra cosa, ¿no? Entonces es prestar atención, observar, y ahí es donde para mí entra la responsabilidad, porque a veces por culpa no hacemos ni una cosa ni la otra, pero la sí, sensación de culpa sigue creciendo en nuestro interior, ¿no? Que si hablamos como para llevarlo a un aspecto más emocional, podría ser angustia, miedo, enojo, ¿no? Nos puede ir conectando con ese tipo de emociones que se van retroalimentando y que a la vez, bueno, claro, hay pensamientos que como yo digo, a veces la autoflagelación, ¿no? ¿Viste? Cuando pensás y te auto, ¿no? Como, no, ¿por qué hice esto? No tendría que... ¿no? Y eso, sí, en definitiva, tampoco sirve si nos quedamos con eso. Porque ¿de qué me sirve? Está bien, yo me doy con un caño a mí mismo, pero no cambio la situación, no me responsabilizo de lo que se supone que me importa, si hablamos de algo vincular, entonces acá es como, bueno, sí, mira, la recagué, la pifié, ¿qué puedo hacer para responsabilizarme de eso, ¿no? claro. Y ahí es donde entra algo que me parece muy importante, que es lo del perdón o el pedir disculpas, Ajá. ¿no? Es como que, que a los orgullosos a veces nos cuesta un poco, ¿no? A mí me cuesta. No se te va a caer un pelo por pedir A perdón, ¿no? mí me recuesta, sí. Es Si que hay gente que cuesta, me conoce mirando esto, bueno, perdón. sepan disculpar. Disculpa de antemano. No te cuesta tanto. Sí. Y yo aprendí que el perdón en sí mismo no se pide como, bueno, por favor, perdoname, que es Ujú. algo muy normal, sino más bien como esta traducción del inglés, ¿no? El lo Claro. siento I'm sería sorry. I'm sorry, ¿no? Como Claro, siento mucho esto, o claro. siento mucho haberte dicho o haber hecho, Sí, porque obviamente esto tiene que ser genuino, no es solamente claro. decirlo, sino que es Sí. realmente sentirlo, decir, che, me arrepiento. Internamente es como una sensación de arrepentimiento, Tal cual, algo real, ¿no? O sea, porque del dicho al hecho, justamente, tal ¿no? cual, tal cual. Podemos decir perdón o disculpame, pero en realidad internamente lo hacemos por compromiso, que tampoco está bueno. Pero bueno, me quedó esto que dijiste de la responsabilidad y de no estar dándonos con el látigo tiempo interminable por algo que hicimos, porque cuando algo nos da culpa puede ser algo que hicimos en el pasado, algo que no estamos haciendo. Mm, Por ahí un ejemplo que se me viene es cuando sabemos que tenemos, no sé, un parcial, un final o tenemos que estudiar para algo. Y sabemos que tenemos que estar estudiando y no lo hacemos, ¿viste? Por X motivo, porque no tengo ganas, porque no encuentro el tiempo. Bueno, yo sé que tengo que estar estudiando, por ende quizás un amigo me dice de hacer algo y yo le digo que no al plan claro, por quedarme estudiando, cuando en realidad después no estudio, o sea, me acreciento la sensación de culpa porque me quedé todo el día en mi casa, no estudié. Entonces, bueno, ahí es donde yo me tengo que poder responsabilizar de eso sin quedar como en la culpa desmesurada de, uy, al final me quedé acá todo el día pero no estudié. Un ejemplo, ¿no? Entonces, y después tenemos la culpa futura de algo que se supone que tendría que hacer y que ya de antemano me da culpa, eh, o algo que quisiera hacer y que no hago por culpa, que de esto también no hay cátedra.
Sí, está muy bueno lo que traes y a mí lo que me ordena en eso, en general, es el orden de las prioridades, sería, ¿no? Como lo importante, para poder desarmar esto que vos decís, ¿no? Si salgo o si me quedo a estudiar y después igual me quedo culpable, no hice una cosa, no hice la otra, o hice una cosa, pero igual hay culpa, es como no lo disfrutás, ¿no? Es como siempre está esa cuestión y la culpa y ahí carcomiendo. Entonces digo, bueno, ordeno mis prioridades, qué es lo importante versus qué es lo urgente. Exactamente. Se me vino a la mente Claro, justamente la palabra urgente. porque ahí es donde nos desordenamos, ¿no? Claro. Uno por ahí se desordena y acá con este tema y esta sensación de la culpa, a mí me ordena a veces cuando logra hacerlo, es Ujú. como, bueno, a ver, ¿para qué es lo importante? Para mí ahora es más importante salir o estudiar primero para después poder salir, entonces puedo hacer las dos cosas, pero ordeno las prioridades, ¿no? Es como esto y esto, ¿qué es lo urgente? Si rindo el lunes, no salgo, qué sé yo, el sábado, total puedo salir el otro. No es como decir, con ese ejemplo, creo que va por ese lado también, es poder tener la capacidad de autogestionarse y responsabilizarse de lo que es importante para uno. O quizás te das cuenta que no es tan importante salir, ¿no? O esa prueba que tenés que dar, ese examen, lo que Claro. sea. Pero lo importante es que eso van a ser de cada uno, ¿no? Esas prioridades van a nacer de cada uno, me parece a mí. Ujú. Ahora bien, ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer cuando sentimos culpa? Bueno, una cosa que hago yo cuando siento culpa es preguntarme qué tan real es el motivo del cual me siento culpable, ¿no es cierto? Entonces es como Mm. un poco preguntarme, ¿esto es real? ¿Esto responde a que me siento mal porque yo sé que estuve mal, sé que le hice daño a otro? Y en su justa medida está bien. El tema es cuando eso es, como digo, desmedido, cuando ya traspasa los límites normales de sentir culpa, porque sentir culpa en sí no está mal, ¿no es cierto? Cuando al principio nos preguntamos si es malo sentir culpa, en realidad la culpa, como cualquier emoción, nos está indicando que hay algo interno que me hace ruido, que estoy por hacer algo, que hice algo que no estuvo bueno para el otro, que le hice un daño a otra persona. Entonces, en sí, si yo, por el contrario, no siento culpa, me voy al otro extremo, ¿no es cierto? O sea, no me responsabilizo ni tampoco me permito sentir empatía incluso por el otro. Entonces, tampoco está bueno irse al otro extremo, como digo. Y por eso a mí acá me parece que lo importante es poder reconocer el aprendizaje que me trae esa situación dentro de la cual me puedo sentir culpable. ¿No? Es como decir, bueno, ¿qué necesito aprender dentro de esa situación? Quizás me equivoqué, ¿no? Como decíamos hace un rato, pido disculpas y todo es parte de un proceso. Ahora, ¿qué necesito mejorar, aprender? ¿No? Es como se abre una puerta hacia el aprendizaje. Exactamente. Lo contrario a que si yo me quedo con esa sensación de culpa, es como me cierro más, me cierro más, me cierro más, me cierro más. Y es como que me genero una cárcel internamente. Y hablo de la cárcel porque en general ahí están todos los culpables, ¿no? Ahora, en Ujú. nuestra mente, nosotros también tenemos la capacidad de tener una cárcel, por así decirlo, y encerrarnos en nuestros pensamientos y decir, no, listo, hago una coraza. Y eso tampoco termina siendo funcional para uno mismo ni para un vínculo y las personas que nos rodean. Entonces acá lo importante es justamente poder decir, bueno, listo, me abro a aprender algo nuevo quizás, ¿no? Exactamente. ¿Cuántas veces nos pasa también que a raíz de que siento culpa y que justamente le hago daño a un otro, después termino teniendo conductas Mm. demasiado sobreprotectoras o quizás estoy como pagando los platos rotos, por así decirlo, y ahí es donde digo que es desmedido, porque no me sirve ni a mí ni al otro, ¿no es cierto? O sea, yo termino haciendo cosas que quizás no quiero hacer por culpa. También decir no puede generarnos culpa, ¿no es cierto? O sea, cuántas veces decimos que no a algo y en el fondo aparece esta cuestión, ¿no? En el programa anterior que hablamos de los límites, que los invito a verlo, hablamos un poco de esto, ¿no? ¿Qué nos pasa cuando ponemos un límite y aparece esta sensación de culpabilidad? Claro, sentir culpa por haber puesto un límite. Exactamente. Sí, realmente creo que la culpa puede terminar siendo corrosiva en nuestra vida si no Totalmente. sabemos gestionarla, encauzarla, ¿no? Porque yo siempre digo, todo esto hablamos y es energía en definitiva, ¿no? Es decir, si hablo de la sensación de culpa, es energía dentro mío, es, bueno, cómo encauzo esta energía de una forma responsable, madura y saludable también, ¿no? Dentro de mi vida.
Así que si tienen alguna pregunta o algo más, un comentario que les gustaría agregar sobre la culpa, algo que les gustaría compartirnos, déjenos en los comentarios abajo o nos pueden enviar un mail también y compartirnos qué es lo que les pasa a ustedes con la culpa. ¿Y qué cosas hacen para gestionar esa culpa? ¿Qué acciones toman cuando sienten esa emoción? Bueno, si llegaste hasta acá, gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima emisión, Nico. Hasta la próxima. Adiós.